¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hola, bendiciones a todos. Este es nuestro episodio número 23. Hoy vamos a hablar acerca de cómo comprobar las doctrinas bíblicas. Cuando una persona compra un libro, ya sea un libro técnico, un libro de narración, una novela, siempre tiene que buscar cómo entender el escrito. Y para entender el escrito hay ciertas normas. Esas normas es lo que se denomina la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de los textos, sin importar si son textos bíblicos o textos científicos o de otra categoría. La hermenéutica es la ciencia para interpretar los textos. Dentro de la rama que nos atañe a nosotros es la Biblia. Entonces, la ciencia que interpreta los textos bíblicos se llama la hermenéutica bíblica. Y hay determinadas normas para interpretar la Biblia. Casi todo el mundo piensa que la Biblia se puede interpretar como a cada persona le parece. Por eso hay gente que dice, todo el mundo interpreta la Biblia a su manera. Y el concepto es verdad, pero no es correcto. La mayoría de gente intenta interpretar la Biblia como la quiere interpretar, con determinados parámetros ya establecidos, con determinados dogmas ya creídos, pero se olvidan que el libro, la Biblia, es un libro 100% judío. Este libro fue escrito por judíos, si los denominamos como se denomina ahora el pueblo de Israel. Diríamos de otra manera, por descendientes del pueblo de Israel, sí. Este libro, todos sus autores son judíos. Entonces, como tal, ¿podemos decir que es un libro judío? Sí. Ahora, ¿los destinatarios son solo judíos? No. Algunos sí. Algunos libros que están comprendidos acá en la Biblia tienen destinatarios estrictamente judíos. Entonces, cuando yo quiero interpretar la Biblia, yo tengo que conocer la mente del autor. Por supuesto que muchos dirán, el autor de la Biblia es Dios. Pero en esencia, el autor de la Biblia es el que inspira, es verdad. Pero ¿quién escribió cada libro? Hay autores. Sabemos que aproximadamente son 40 autores que han escrito a lo largo de la historia, más o menos entre 1400 y 1500 años. Duró la redacción de este libro que se llamará Biblia. Que diferentes estilos religiosos decidieron dividirlo entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero eso no era lo que Dios había estipulado, eso ya es una cuestión netamente humana. Pero cuando una persona va a interpretar el libro, la Biblia, tiene que saber qué fue lo que quiso decir su autor cuando escribió cada texto. Esa es la labor del que hace hermenéutica bíblica. Antes de emitir una doctrina, el texto bíblico se tiene que estudiar desde puntos de vista, desde varios puntos de vista. Primero, ¿quién es el autor del libro? Por ejemplo, voy a abrir acá al azar el texto y entonces el texto nos dice que acá está el libro de Jueces. ¿Quién es el autor del libro de Jueces? Es lo primero que yo tengo que buscar. Segundo, ¿en qué año se escribió este libro? Sí. Tercero, ¿la narración que está haciendo el libro ocurrió en el mismo año que él escribió o está escribiendo una narración del pasado? Cuarto, ¿de qué trata todo el libro de Jueces? Quinto, ¿qué otros libros escribió ese autor? Ahora, voy a seguir enumerando, usted me va a decir, ¿y todo eso para leer un versículo? ¿Y todo eso para estudiar la Biblia? Pues si yo quiero hacer una hermenéutica sana, sin ninguna tendencia y sin pervertir el tema del autor, sí debo hacer eso. Lo triste es que hoy muchos creyentes se han acostumbrado a que la interpretación la hagan otros, les enseñan a ellos y a ellos no les preocupa si es verdad o no es verdad eso que están recibiendo como enseñanza. Todas las doctrinas que nosotros creemos y enseñamos deben ser probadas a la luz de la Biblia. Cualquier cosa que yo enseñe, que diga que es de Dios y que está en la Biblia, yo debo estudiarla con un método hermenéutico sano. Ahora, muchos dirán, pero eso es muy complicado para yo ponerme a hacer eso. Tiene dos alternativas. O usted aprende a estudiar la Biblia,
o simplemente empieza o sigue creyendo lo que otras personas le están enseñando de la Biblia. ¿Qué sería lo más satisfactorio y lo más sano? Que un creyente decidiera estudiar la Biblia a profundidad, que decidiera probar las enseñanzas que ha recibido, todas. ¿Qué hacemos aquí en Raíces de la Fe? El propósito de Raíces de la Fe no es dañarle la fe a nadie. El propósito de Raíces de la Fe es que cada creyente pueda estudiar la Biblia de manera juiciosa y que analice los puntos de vista que nosotros exponemos acá. La mayoría de personas, cuando van a estudiar la Biblia, siempre estudian la Biblia basados en la doctrina. Entonces ya la doctrina es esta y van a buscar en la Biblia que todo lo que lean se ciña a su doctrina. Así no se estudia la Biblia, así se corre peligro de torcer lo que el autor quiso decir. Entonces vea lo que le queremos decir hoy en este episodio de Raíces de la Fe. Si usted va a estudiar la Biblia, no la tome a la ligera. Muchas personas toman la Biblia y abren la Biblia en cualquier parte o se aprenden textos bíblicos y simplemente lo recitan de memoria, haciendo la ilusión mental de que eso se lo escribieron para usted. Y vean que acá hay una línea muy delgada en la que alguien dice, es que Dios escribió la Biblia para mí. Y la otra persona que puede decir, no, la Biblia tuvo unos destinatarios primarios, la Biblia tuvo unos autores y la Biblia tiene un sentido único. Pero entonces casi todo el mundo dice que es que Dios escribió la Biblia para cada persona. Y en el sentido espiritual puede que sí, pero toda la Biblia no tiene aplicación para uno. Y yo no puedo torcer la escritura. Y tengo que tener mucho cuidado con esa interpretación. Vean lo que pasaba hace unos años. De pronto todos ustedes no van a entender lo que les digo yo. Pero hubo una época acá en nuestro país, que estamos en Colombia, en el que habían grupos religiosos, todavía los hay, muy apegados al texto y muy literalistas. Entonces leían este versículo que está en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, y dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios cualquiera que hace esto. Entonces de inmediato se enseñaba que la Biblia prohibía que la mujer utilizara pantalón, de paso corbata y de paso saco de traje, porque eso se supone de ropa solo para hombre. Pero en el tiempo en que Moisés escribió esto, ni las mujeres usaban pantalón, ni los hombres, ni su contexto cultural utilizaba pantalón. ¿Por qué alguien interpretó que esto se refería era a la prenda misma, a utilizar la prenda? O sea, como si la prenda fuera la que indicara la identidad de la persona. Y puede que tenga algo de razón, algo, pero en realidad la esencia de este versículo usted la tiene que descubrir de la siguiente manera: leyendo todo el pasaje, buscando quién lo escribió, para quién lo escribió, en qué época lo escribió y a qué se refiere este versículo. De lo contrario, cuando usted interprete este pasaje y cualquier otro pasaje que usted no lo haga de la manera correcta, usted va a estar torciendo el significado de las escrituras. Otro concepto que uno escucha es que la Biblia siempre está actualizada y que la Biblia siempre es actual. Entonces uno pregunta, ¿actual en cuanto a qué? Porque si nosotros leemos acá en el libro, en la Biblia dice que en alguna ocasión Dios le mandó a los hombres en Israel que llevaran una estaca a la montaña y cuando fueran a hacer sus necesidades fisiológicas, abrieran un hueco, hicieran ahí y luego taparan. Y dice, porque el Señor tu Dios está en ese lugar. Si la Biblia es actual, siempre, ¿ese texto es actual? No. O sea, por supuesto que el texto no es actual. Nos está hablando de una época en la que no habían inodoros, en la que no habían los medios que utilizamos hoy para evacuar lo que hacemos. Entonces, ¿en ese sentido la Biblia es actual o en qué sentido la Biblia es actual? La Biblia es actual cuando se refiere al corazón del hombre, cuando se refiere a la mayoría de los pensamientos del hombre y a las intenciones del ser humano. En ese sentido la Biblia es actual siempre. Pero en la narración misma, la Biblia está narrando hechos de hace muchísimos años. En ese sentido no es actual. Y al decir no es actual, no estoy diciendo que esté claudicada o que esté mandada a recoger. Por supuesto que la Biblia narra unos hechos pasados para que encontremos la interpretación de esos hechos
qué quisieron decir en ese momento. Y la siguiente parte es, ¿cómo aplico esta enseñanza para mi vida? Nosotros acá en Raíces de la Fe hemos hablado acerca del día de reposo. Y lo que hemos hablado es que el día de reposo está en la Biblia como tal, como un día de reposo. Y nos decía algunas cosas que Dios no quería que su pueblo hiciera el día de reposo. Particularmente yo creo que el día de reposo debe ser observado, ¿sí? En cuanto al día. Hay algunas cosas que dice ahí que hay que encontrar el sentido práctico. Por ejemplo, dice que estaba prohibido recoger leña. Hoy yo no puedo decirle a alguien, usted no debe recoger leña el día de reposo, porque la persona me va a decir, ¿y yo para qué voy a querer leña hoy? Ni que fuera de día de campo, o ni que en mi casa cocináramos con una estufa de leña o de carbón. Que no se podía encender fuego el día de reposo, porque las condiciones eran muy difíciles, y yo tengo que entender por qué decía eso. Cuando yo interpreto correctamente un texto, ahora sí estoy listo para llevar a la aplicación. Y debo encontrar el sentido del texto y debo aplicarlo para nuestros días. Hay un asunto que se llama analepsis. Y analepsis es una figura literaria que intenta evocar hechos del pasado en una narración. Por ejemplo, alguien está narrando, ocurre mucho con las películas. Cuando una película comienza diciendo 20 años atrás, y entonces comienzas con el pasado y luego más adelante dirá hoy, o simplemente la película hace que uno enlace los hechos que terminan del pasado y que empiezan con un presente en la película. Pero la analepsis también se entiende no solo evocar el pasado, sino también se entiende cuando una persona no quiere dejar de vivir en el pasado. Entonces este es otro peligro que hay cuando se interpreta la Biblia, porque hay prácticas que están escritas en la Biblia que en realidad tenemos que contextualizarlas por qué se realizaron esas prácticas. O a menos que Dios quiera que interpretemos la Biblia siempre de manera literal. Si la Biblia se interpreta siempre de manera literal, nos veremos metidos en una cantidad de problemas porque, por ejemplo, hay textos que hablan solamente para el pueblo de Israel y en determinada época. Hay gente que cuando uno habla de política, de un presidente, de un líder político, entonces la gente responde con un texto que dice, Dios quita reyes y Dios pone reyes. Y entonces la persona dice, entonces Dios puso el presidente o el líder político que tenemos. Pero la aplicación de ese texto no es así. Cuando dice Dios quita reyes y pone reyes, se refiere al pueblo de Israel, que tenía unas leyes para cuando ellos pidieran rey. La Biblia dice cómo debería ser el rey de Israel. La Biblia dice que debería ser del pueblo de ellos. La Biblia dice todos los requisitos. Entonces, si el pueblo obedecía esas normas, era como que Dios mismo lo estaba escogiendo. Pero nosotros no podemos hablar de ese sistema de elección de gobiernos porque se supone que en muchos países se elige por voto. Y entonces alguien dice, es que Dios fue el que puso esa persona. O sea, Dios manipuló las conciencias de cada persona y los obligó a votar por un líder determinado. Esa aplicación es incorrecta. Entonces vea, si usted quiere comprobar las doctrinas que a usted le han enseñado, debe primero entenderlas en el contexto en que fueron escritas. La Biblia no dice algo que no quiere decir. Nunca podemos hacer decir a la Biblia lo que nosotros queremos decir. Por eso es tan peligroso que una persona cuando va a hablar de un tema, toma un versículo de acá, otro de acá, otro de acá y otro de acá, y dice, si se dan cuenta, esto es lo que enseña la Biblia. Y se olvidó en esa lectura y en esa interpretación los tiempos en los que se escribió, quién lo escribió y cuál fue la causa de la escritura. Y entonces se unen una serie de versículos de diferentes épocas con diferentes contextos religiosos, políticos, culturales. Aquí hay profetas que escriben desde el exilio, hay profetas que escriben antes del exilio, después del exilio, hay personas que escriben en el tiempo del Mesías, de Yeshua, de Jesús, otros después de que, y su contexto es totalmente diferente. Entonces cuando se interpreta la Biblia, se incurre en ese error, como si la Biblia toda hubiera sido escrita al mismo día y por una sola persona y por un solo tema, Hay otro tema que quizás yo creo que es el fundamental y es algo que se conoce como los hebraísmos. Los hebraísmos
son dichos o conceptos culturales exclusivos del pueblo judío. La Biblia está repleta de hebraísmos, temas que solo se pueden entender cuando yo me ubico en el lugar de un judío. Hagan de cuenta cuando nosotros en nuestro contexto occidental decimos, es que hizo el oso. De pronto si alguien está viendo este episodio en otro país y no entiende la terminología de hacer el oso, si ese término se traduce literalmente a hacer el oso, muchas personas de otros países no van a entender qué es hacer el oso, porque se va a traducir como que alguien hizo ese animal que se llama oso. Otro ejemplo, cuando acá en nuestro país decimos, por favor, échele un ojito al arroz. ¿Qué es échele un ojito al arroz? Traduzca échele un ojito al arroz al inglés o al japonés. ¿Qué va a entender el japonés o qué va a entender una persona de otro idioma? Que se va a quitar un ojo y se lo va a echar al arroz. Alguien diría, pero ese es tonto, no puede pensar eso. ¿Qué es lo que quiere decir hacer el oso? Que quedó en ridículo. ¿Qué es lo que quiere decir échele un ojito al arroz o a la comida? Que vaya y vigile la comida, que no se esté pasando de cocción, que esté bien el fuego. Esos serían colombianismos en nuestro caso. En el caso hebreo, hay muchos hebraísmos acá en la escritura, y el lío es cuando los han traducido literalmente y se ha olvidado qué querían decir en ese contexto de esa época. Entonces se ha intentado, y en ocasiones se sacan doctrinas por desconocer los hebraísmos. Hay hebraísmos de personas, hay hebraísmos de cultura y hay hebraísmos de lugar. Igual que pasa en cualquier país. Nosotros tenemos aquí colombianismos que son solamente para la región de Antioquia, para la región de la costa o para la región centro de nuestro país. Y las personas hablan diferente. Tienen palabras diferentes. Las personas tienen costumbres diferentes. Y las personas de acuerdo al lugar tienen determinados comportamientos. Nomás en nuestro país, solamente en Colombia, podríamos confundir una terminología de lo que están diciendo. Y aún viviendo todos en pleno siglo XXI. ¿Se puede imaginar usted que la Biblia está repleta de hebraísmos, frases o términos que solo se entendían dentro del pueblo judío y que nosotros estamos pretendiendo entenderlas como si fueran nuestras, latinas, olvidándonos de entender esa cultura y olvidándonos de entender ese idioma? Vean hebraísmos de idiomas, de las palabras. Cuando usted, por ejemplo, lee en la Biblia y usted lee el libro de Mateo y lee los evangelios y encuentra que Jesús se bautizó. Si usted le habla a un judío del bautismo, el judío no entiende lo que es el bautismo a menos que haya estudiado religión católica y cristiana. Pero el judío no entiende el término bautismo. El término bautismo es bíblico, sí, pero en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Y porque ha sido traducido del griego. El bautismo es la palabra que ha sido traducida de la palabra griega para bautismo. Pero en el contexto hebreo se llamaba bautismo. Nos ocurre una cosa en la Biblia interesante, y es que antes de que viniera el Mesías, nadie se bautizaba. Eso no está en la Biblia, que alguien se bautizara. Llegó él, y él va y se bautiza, y lo bautiza Juan el Bautista. Es decir, este señor era el encargado de hacer los bautismos, pero nunca antes se habló de eso en Israel. ¿De dónde salió entonces eso? ¿Fue una enseñanza nueva que trajeron? ¿De dónde salió? Nunca usted va a encontrar que nadie se bautizó. De hecho, el primero que narran es él, o era que se bautizaban en secreto. Y aquí viene una cuestión de un hebraísmo en cuanto a las palabras. La palabra que se utilizaba antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, con pensamiento griego, pero escrito por judíos, esa es una cuestión bien bonita para resolver. Se hablaba era de otro término y se llamaba o se llama tevilá. Y tevilá quiere decir sumergirse o sumergir algo completamente en el agua. Entonces una persona dice, es lo mismo que el bautismo, pero no, porque es que en el término judío, cuando alguien hacía tevilá, no era para iniciar un credo religioso. Dentro del cristianismo una persona se bautiza para iniciar su credo religioso en el cristianismo. En el contexto bíblico del Antiguo Testamento no. Se hacía tevilá
se sumergía en agua por muchas razones. Porque una mujer acababa de pasar su periodo menstrual, porque acababa de tener un hijo, porque un hombre o una mujer habían tocado un muerto, un cadáver, porque uno había tocado alguna cosa que Dios había dicho que no se tocara, y hacían la tevilá y dice que quedaban impuros hasta la noche. Vean un problema de traducción, la mayoría acá en la versión Reina Valera dice que quedaba inmundo hasta la noche, y la palabra no es inmundo, así la entendieron los traductores, pero la palabra en hebreo es impuro, impuro religiosamente, es decir, que tenía que hacer simbólicamente la tevilá, bañarse, sumergirse, y luego ya quedaba simbólicamente puro. No era solo el bañarse, la persona tenía que hacer un acto de contrición, de evaluación. ¿Por qué hizo esto que estaba prohibido y lo impurificó? Que en realidad lo que lo impurificaba era la desobediencia. Pero entonces eso se transcribió como bautismo. Y entonces muchas agrupaciones religiosas tienen hoy como doctrina que todo el mundo tiene que bautizarse. Alguien podría decir, es solo cuestión de nombre. Ok, pero todo el mundo no lo entiende así. Todo el mundo piensa que era que Jesús, que él sí fue y se bautizó, pero en realidad ¿qué hizo? El acto de la tevilá. Y todo el mundo puede decir, es lo mismo, no pasa nada de los nombres. Puede ser, pero el símbolo de lo que eso representa no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué le corresponde hacer a una persona que quiere investigar e interpretar correctamente la Biblia? Conocer los hebraísmos de idiomas. Hace unos días en Raíces de la Fe en Casa, que vamos los domingos a las 10 de la mañana, hablamos de lo que era la fe verdadera, que en hebreo se escribe emuná. Y ese es otro problema de un hebraísmo. El concepto emuná no es lo mismo que el concepto occidental de creer. No es lo mismo creer que emuná. Entonces, si yo quiero interpretar la Biblia, no es una labor tan fácil y tampoco es una labor imposible de realizar, pero sí es una labor de cuidado. Todos los temas doctrinales que se enseñan deben ser evaluados a la luz de la hermenéutica, y deben ser evaluados y comprobados que el autor sí quiso decir lo que hoy se dice, porque nosotros no podemos torcer la escritura, nosotros no podemos coger la escritura y acomodarla. Vean, les doy otro ejemplo de hebraísmo. Cuando al Mesías alguien le decía Jesús, hijo de David, o Yeshua, porque él se llamaba Yeshua, ya lo vimos en otro episodio, Yeshua, hijo de David. Bueno, otros dicen que es Yahshua, Yehoshua, y todo el mundo se pelea por eso. En realidad, yo creo que es Yeshua, pero si no es así y usted de pronto tiene otro concepto, le ruego respetarnos y irnos en lo fundamental. El Hijo de Dios. Le decían, hijo de David. ¿Qué implicación tiene hijo de David? Dentro del contexto judío, ser hijo de David implica ser descendiente del rey, y por lo tanto él es el Mesías. No es solamente hijo de alguien, como decir hijo de Ricardo, hijo de José, hijo de Carlos. Cuando se dice hijo de David en el contexto judío, se estaba haciendo la alusión, tú eres el Mesías prometido de Israel. Y uno lo ve solo como hijo de David. ¿A qué se refiere? Entonces vea, lo que le queremos decir hoy acá en Raíces de la Fe es que esto de interpretar la Biblia no es una cosa ligera. ¿Cómo entender las doctrinas que nos han enseñado? Con una correcta interpretación. La mayoría de interpretaciones bíblicas de doctrinas se hacen basadas primero en la doctrina. Entonces los ejemplos que yo le he dado a usted hoy, se toma la doctrina y se quiere identificar que eso es lo que dice la Escritura, sin recordar que tenemos que saber el autor de la Biblia, qué autor de ese libro, qué dice ese pasaje, a quién fue dirigido, por qué circunstancia fue dirigido. Vean, en las cartas que Pablo escribe, hay unos asuntos terroríficos de cosas que se han hecho en nuestros días. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Dice, el que ha hecho esto, el versículo 5, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor.
ese texto, yo he visto cómo lo han aplicado y cómo lo han interpretado mal. Dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Cuál? El que está durmiendo con la mujer de su padre, o sea, es la madrastra. Eso está prohibido en las leyes de Moisés. En el libro de Deuteronomio dice, maldito será el que duerma con la mujer de su padre. Y Pablo es por eso que está dando esta sentencia. La pregunta es, ¿y cuando yo leo ese versículo, sé de dónde sacó Pablo esto? ¿O es que él está decidiendo porque a él le place decidir eso? No, él tiene un requerimiento, él tiene una base legal para dar ese concepto. Que es ese. Ahora, ¿qué es ser entregado a Satanás? La mayoría de personas que han leído este texto piensan, de hecho yo supe en alguna ocasión que algún grupo tomaba la foto de una persona y se reunían a determinadas horas de la noche y hacían simbólicamente la entrega a Satanás. Imagínense ustedes lo que pasa, o sea, Satanás, donde quiera que estés, te entregamos a este tipo, pues para que lo cojas y lo disciplines. ¿Es a eso que se refiere el texto bíblico? ¿Está seguro que es a eso? Usted lo está entendiendo como usted lo entiende hoy en Occidente, pero usted lo está entendiendo con la mente que Pablo escribió esto y con el contexto hebreo en el que esta gente está formando su fe, que lo entendieron. Y eso ocurre con muchísimas doctrinas que se enseñan hoy en día. Hoy en día, vea, hay comunidades que hablan que si usted es lleno del Espíritu Santo, hablará en lenguas. Y otros dicen que no hablará en lenguas. Unos dicen que ser ungido es tener poder para hacer milagros. Y otros dicen que ser ungido es tener protección de Dios. Unos dicen que para sanar, la persona tiene que haberse arrepentido de todos sus pecados. Y otros que no importa si está en pecado, Dios lo extiende su misericordia. Unos dicen que el Mesías viene por segunda vez. Y otros dicen que el Mesías no viene más, que Él ya vino. Unos dicen que va a haber 1000 años de paz y otros dicen que eso es mentira. Unos dicen que va a haber tribulación y otros que no. Que va a haber gran tribulación y otros que no. ¿Por qué todas esas doctrinas si todas se supone que están basadas en el mismo libro? Si usted hace una interpretación de una manera y el otro la hace de otra manera, para este usted es un hereje. Y para este usted es un hereje. El de acá es un hereje. O sea, todos asumen que tienen la sana doctrina. Y la pregunta es, ¿y cómo saben que es la sana doctrina si cada cual está interpretando el texto bíblico como bien le place, olvidando esos sencillos requisitos para interpretar bien la Biblia? ¿Quién es el autor? ¿A quién escribe? ¿En qué fecha? ¿Por qué escribe? ¿Quiénes son sus destinatarios? Y encontrar qué quería decir. Ahora, cuando se encuentra qué quiere decir, viene la labor, que es la labor, no sé si será la más importante, pero es de muchísima importancia, y es cómo aplico yo para mis días ese texto bíblico, sin quererme ir a vivir al pasado, que eso es muchas de las acciones que hoy muchos grupos pretenden hacer. Y muchos grupos pretenden que nosotros olvidemos que la Biblia es una narración de un pueblo, de unas personas de hace muchos años, pero es la voluntad de Dios que yo como que retroceda al tiempo y me vaya a hacer determinadas prácticas, o debo encontrar la esencia de esas prácticas. Hay algunos asuntos en la Biblia que son literales. El no matarás no puede ser explicado a lo largo de la historia. Y que alguien diga, es que yo interpreto hoy no matarás, es esto y esto. No, la Biblia tiene una sentencia en eso. Y eso es permanente. Eso es permanente. ¿Sí? Lo que dice la Biblia sobre no robar. Hay que entenderlo y hay que aplicarlo como se debe aplicar. Pero hay que tener cuidado que muchas de esas sana doctrina que se dice ha sido descontextualizada. Ha sido descontextualizada. Y se entiende más o menos como al acomodo. Creo yo que gran parte de las doctrinas de la iglesia cristiana moderna se han fundamentado en interpretaciones equivocadas que se han hecho desde lo que se conoce como la Reforma de Martín Lutero. Qué importante que muchas personas estudiaran qué fue lo que Martín Lutero verdaderamente quiso hacer y cómo interpretó él la escritura verdaderamente. ¿Qué fue lo que cuando nació la Iglesia Católica en el siglo IV quiso hacer? ¿Y por qué muchas de eso que llaman sacramentos el cristianismo los heredó? Y ni siquiera se han preocupado por evaluarlos, si están a la luz de la Escritura, si es una aplicación correcta de lo que dice la Escritura. Porque la Escritura tiene una esencia, tiene un alma, y yo tengo que descubrir cuál es.
No es fácil interpretar la Biblia si yo estoy acostumbrado a abrir la Biblia en cualquier parte, tomar un versículo y pensar que eso me lo escribieron para mí. Puede ser que en algunas ocasiones a usted le funcione esto como si fueran cartas, como si usted fuera a leer cartas. Pero ese texto que está ahí escrito, fue escrito por alguien con un motivo principal, con algo que tenían que resolver en esa época. Las cartas de Pablo, que sí han sido malinterpretadas y torcidas. Y siempre se piensa que es que Pablo está escribiéndonos a nosotros. Se olvida que él escribió para una situación específica. Por supuesto que yo tengo que aplicar ese texto a mi vida hoy, pero no lo puedo hacer con una mentalidad occidental cuando el libro fue escrito por pensadores o escritores judíos. ¿O es que acaso me toca volverme judío? ¿O es que acaso? No, pero sí tengo que estudiar cómo se escribía, por qué se escribía, qué temas eran importantes y qué temas eran relevantes. No puedo decirle yo a usted cómo comprobar cada doctrina, pero usted sí lo puede hacer. Usted sí lo puede hacer tomando las doctrinas que se dice que son fundamentales. Y a veces son prácticas que yo creo que son importantes, pero no es que quiera decir que si no se hacen, estamos por fuera del parámetro bíblico. Por ejemplo, a la mayoría de gente le han enseñado que si va a seguir el camino de Dios, tiene que pasar al frente, hacer una oración de entrega, y si no hace la oración de entrega, entonces usted no es hijo de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? No estoy censurando el acto, ni estoy diciendo que es equivocado. Lo que estoy diciendo es que esa acción se ha elevado a la categoría de doctrina, pero en realidad no dice la Biblia que eso se debe hacer así. Ahora, yo sé que me van a decir, en Hechos dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ok, pero confesar con la boca se refiere a eso, a solamente hacer un acto, ¿o qué más hay de eso? Solamente estoy tocando algunos puntos de nuestra doctrina o de las doctrinas que se han enseñado por siglos, que deben ser evaluados. Ahora, de todo esto, ¿qué es verdaderamente importante? ¿Qué es verdaderamente importante? Que yo no haga que la Biblia se ciña a mis conceptos. Hoy en día hay gente que es rechazada por pensar diferente, y nos han enseñado a pensar diferente, pero excluyendo a los que no piensan como nosotros. Y el que no piense como usted, de inmediato se le dice, usted es una secta, usted es un hereje. Pero ¿se ha dado la tarea de evaluar los conceptos de esa persona? ¿Se ha dado usted la tarea de evaluar si probablemente alguien tiene un pensamiento más bíblico que dogmático? Porque en ocasiones puede ser así. Vea, la escritura es torcida por aquellos hombres que son hábiles para hacerlo. La escritura es torcida por aquellos hombres que son hábiles en su oratoria para torcerla, y para las personas, como la mayoría no estudian, quien saca más provecho de esto son las personas manipuladoras. Y vea, con una mala interpretación de la palabra, a la gente le sacan cualquier cantidad de dinero. Con una mala interpretación de la palabra, a la gente le hacen pensar que está llena de demonios o que su casa está llena de demonios, y le venden cuanta cosa rara hay para que usted libere su casa. Por malas interpretaciones bíblicas, hay personas que han perdido su familia. Y eso no es la voluntad de Dios, no es eso. Algo tenemos que tener claro, y es que la Biblia siempre está orientada a la vida del ser humano. Y ahí implica todo, la vida completa, de ser transformado, restaurado y estar en una vida buena, en una vida nueva y en una vida abundante. Entonces, ¿nos toca estudiar mejor la Escritura? Sí. Más allá de que cada día usted lea 3 o 4 versículos y diga, yo estoy estudiando la Biblia. Yo estoy estudiando la Biblia de saber qué dice cada libro de la Biblia, quién lo ha escrito y por qué lo ha escrito. Y luego entender, y ahí sí evaluar si voy a aplicar eso para mi vida o no. Yo creo que a eso se refirió el Mesías cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad no es que esto viene mágicamente, o tanta carreta que se hace hoy, es que la mayoría de personas hoy en día, de líderes, es que Dios me habló, es que Dios me dio un sueño, es que Dios me dio una visión. Eso sí es una doctrina totalmente antibíblica, y hay gente que manipula con eso. Hay gente que empieza a profetizarle a todo el mundo, parecen más adivinos que ministros de Dios, y eso se da porque la gente no estudia la palabra de Dios.
Mujeres hoy en día se la pasan dando a profecía a todo el mundo, visiones a todo el mundo. Ocurre más en ese ámbito, ¿sí? Y hombres que respaldan. Yo escuché en alguna parte algo que alguien transmitía y decía que uno tiene que decretar, porque la Biblia dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como dice real sacerdocio, la persona que enseñaba dice: como somos reyes, tenemos la autoridad para decretar, porque un rey decreta. Pero si usted lee ese texto está en primera carta de Pedro, capítulo 2. Y se refiere, ese texto Pedro lo escribió, y dice: a los expatriados, a las 12 tribus que están dispersas. Entonces tiene un destinatario específico. Y ese texto está basado en Deuteronomio, que fue escrito para el pueblo de Israel. ¿Cómo le digo yo a usted como creyente que usted es real sacerdocio, si a usted le han enseñado que la iglesia reemplazó a Israel y ese texto es directamente para Israel? ¿Cómo lo entiendo? Ahora, ¿tiene aplicación para mi vida? Por supuesto que sí, pero yo tengo que entender cómo lo aplico a mi vida y cómo me hago yo merecedor de que ese texto me cobije. ¿De acuerdo? Eso es estudiar la Biblia en el contexto adecuado. No es porque a alguien se le ocurrió. Vean, entre más haya gente ignorante de la Biblia, van a haber más manipuladores y abusadores que se dicen llamar ministros y no lo son, que se dicen ministrar a Dios y no es verdad. Predican solamente para su propio beneficio, para enriquecerse, para sacarle el dinero a la gente. Muchos lo hacen conscientemente. Muchos de estos que enseñan la palabra de Dios ya ni siquiera tienen una relación con Dios, ni siquiera sienten a Dios, lo hacen como una labor profesional. Hay muchos de los que enseñan la palabra que ni siquiera abren este libro, sino que compran otros libros en una librería cristiana y empiezan a sacar todos sus mensajes de ahí. Y no es que eso esté prohibido, pero por lo menos esas personas deberían de estudiar la escritura y de tener un contexto adecuado. Pero como hay personas que creen a los mensajes livianos y solamente mensajes emocionales, por eso siguen cayendo y por eso siguen enalteciendo personas que van en el nombre de Dios, pero no son de Dios. Hay un pasaje de la escritura que dice Yeshua: en aquel tiempo me dirán: Señor, en tu nombre hicimos, sacamos demonios, hicimos milagros y todo. Y yo les voy a decir: apártense de mí, porque yo a ustedes no los conozco. Y qué interesante que hay personas que creen a todo lo que se les enseña. No le estoy diciendo que no crea en nadie ni nada, pero la Biblia nos da facultad para comprobar la enseñanza. La Biblia dice que nunca ha habido una interpretación de la escritura que sea privada. Es decir, que usted se esconda, reciba la revelación y salga a decir todo eso. Por eso es necesario que usted no rechace a personas que piensan diferente a usted. Escúchelas, lea otros libros diferentes a los libros devocionales que usted ha enseñado a leer, que son buenos, pero a veces es bueno leer textos de teología, a veces es bueno leer libros de historia, a veces es bueno leer libros de filosofía bíblica, religiosa, como quiera que sea. Pero eso le ayuda a usted a tener un pensamiento claro de la escritura y a no malinterpretar lo que Dios nos quiso decir. Por eso es que hay más de 3,000 religiones basadas en el mismo libro. Por eso es que hay tanta iglesia o congregación o comunidad que se aparta de todo el mundo y se creen que ellos son los escogidos. Eso sí que es peligroso. Cada vez que alguien le diga: nosotros sí somos los verdaderos, nosotros sí somos la enseñanza correcta, este es el camino, dude de eso. Eso es muy peligroso, porque con esa historia, con ese concepto, casi que están las mayorías de credos religiosos. El nuestro sí, y el de los demás no. Ahora, eso lo enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Hay que estudiarlo. Hemos llegado al final del episodio número 23 de Raíces de la Fe. Sé que lo que hemos hablado hoy son solamente pinceladas para que usted se motive y despierte más esas ganas de estudiar la Biblia. Si usted quiere tener un estudio más profundo en cuanto a las escrituras, a la hermenéutica, a la investigación bíblica, puede ponerse en contacto con nosotros. Próximamente vamos a estar exponiendo algunos cursos que usted va a poder tomar con nosotros y va a poder aprender un poco más de la escritura. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, por favor hágalo. Suscríbase a nuestro canal,
Dele me gusta y luego dele clic a la campana para que se le avise cuando salen nuevos episodios de Raíces de la Fe. También nos puede seguir en Instagram y nos puede seguir en nuestro fanpage. Si no va a ver el video completo, si usted quiere decir solo quiero escuchar el audio, vaya a Spotify y búsquenos ahí, o en iVoox. Se escribe IBOOX. iVoox es una plataforma de podcast. Ahí nos encuentra solo los audios. Están todos los episodios que hemos transmitido en Raíces de la Fe. Recuerde que los domingos a las 10 de la mañana hay una predicación de la palabra en contexto. Raíces de la Fe en casa. Y próximamente va a tener usted los audios de lo que es cada libro de la Biblia, de lo que hemos hablado hoy. ¿Quién escribió cada libro? ¿En qué fecha? ¿Por qué lo escribió? ¿Y a quién lo escribió? Va a tener usted un episodio de cada libro de la Biblia. De manera que cuando usted los escuche todos, va a tener el concepto general de cada libro y eso le va a ayudar para que usted pueda interpretar la Biblia de mejor manera. Nuestro propósito es bendecirlo. Nuestro propósito es que usted se enamore más de Dios y quiera vivir más la palabra, que a veces no es fácil, pero es posible. Mil bendiciones a todos. Gracias por seguirnos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.